de Estudios Superiores de Monterrey. Es ingeniero por la UNAM. Actualmente se dedica al desarrollo de nuevos proyectos en el mercado eléctrico mayorista. Y como ya hemos realizado en otros círculos o charlas, se recuerda que hay libre cátedra, libertad de expresión y libertad de ideas, ¿no? Quien haga comentarios no representa la opinión de la empresa en la que trabaja. Son a título propio. Quien guste puede prender su cámara y será bien recibido los comentarios o las preguntas que pudieran llegar a tener, ¿no? Entonces, Fernando, te paso la batuta. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Solo pongo una presentación y empezamos. ¿Pueden ver ya mi presentación? No, ¿verdad? Sí, Sí. sí, suministro Ah, eléctrico, ¿no? súper bien. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Siempre es un placer hablar del mercado eléctrico mayorista y de esta nueva industria, ¿no? Esta nueva industria que se está desarrollando en México, que a partir de la reforma energética nos dio una nueva forma de poder obtener ahorros para nuestras empresas, a los que son carga y nos dio una nueva oportunidad a los que queremos entrar en la generación para poder vender nuestros productos, ¿no? Em, en este caso a mí me toca hablar del suministro eléctrico de una perspectiva comercial a partir del mercado eléctrico mayorista. Entonces, la agenda de esta noche, pues voy a tratar que sea corta para que tengamos más espacio para la plática y la discusión. Entonces, vamos a tocar 4 puntos. ¿Qué es el MEM? En una visión muy rápida. Sé que Lore Martínez dio una exposición sobre el mercado, entonces ya solamente ver puntos claves. Proceso para migrar al mercado eléctrico mayorista, cómo ir al mercado a buscar oportunidades y un tema de conclusiones. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo es la operación del mercado eléctrico mayorista desde una perspectiva muy macro, en donde tenemos a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, que son los que ven todo el tema del marco regulatorio. Por un lado, uno define la política energética, por el otro lado, define la regulación. Y vemos al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es el operador del mercado. De un lado vemos a los generadores, de otro lado vemos a los usuarios finales y en medio vemos el transporte, que ese sigue siendo tema del Estado por un tema de seguridad. Eso sigue siendo CFE en alta tensión con transmisión y CFE en media tensión con distribución. El timeline del mercado lo traté de resumir lo más posible. En 2014 se publica la ley de la industria eléctrica, la nueva ley de la industria eléctrica. En enero del 2016 inicia operaciones el MEM y se lleva a cabo la separación de la CFE en sus 6 empresas de generación, las 2 de transporte y las 2 de comercialización, más aparte el generador de intermediación. En 2017 más o menos se lleva a cabo la liberación de la tarifa de suministro eléctrico. Fue en aquella ocasión que comenzamos a ver incrementos mes tras mes arriba del 10%, hasta que pues, vimos tarifas de media tensión pasar de 1.20, 1.30 hasta 2.50. Pero bueno, será tema de poder liberalizar la tarifa, de evitar o minimizar los subsidios que había a la industria y que pudieran pagar lo que realmente costaba producirla y pudieran ir a buscar oportunidades ahora sí al mercado. Durante los años de 2016 a 2018 se llevaron a cabo las subastas eléctricas de largo plazo para CFE suministro básico y la última que ya incluyó a los suministradores calificados del mercado. Subastas que se suspendieron con la llegada del nuevo gobierno. Y ahorita en 2020 vimos un efecto interesante en el mercado que fue la pandemia COVID. Vimos un tema de que cambiaron los precios. Justamente pues al bajar la demanda y haber una sobreoferta empezamos a ver cosas interesantes en el mercado. Y ahorita este año estamos viviendo pues, modificaciones a la LIE que hemos estado todos escuchando en los medios.
Ya entrando un poco a lo que es la comercialización o los perfiles que buscamos, los que estamos participando en el mercado de alguna forma, buscamos clientes en media y alta tensión, tarifas GDMTH, DIST o DIT, bajo los nuevos términos. Industria de todo tipo, no vemos un limitante de industria. Por ejemplo, podemos buscar bombeo de agua en los municipios o en los estados o parques industriales para poder satisfacer la demanda de un grupo mayor de empresarios, ¿no? Buscamos cargas que tengan una demanda mayor a un mega agrupados o bien cargas de 5 megas de demanda máxima y 20 gigawatts hora de consumo anual para que ellos puedan ser usuarios calificados directamente. Los otros tienen que estar representados a través de un suministrador calificado. Y buscamos clientes que estén motivados a buscar una nueva forma, un nuevo esquema de compra de energía. Clientes que no estén tan casados o que no quieran seguir bajo este esquema de que me cobren energía en base intermedio y punta y que pueda hacer eficiencias en ahorrarme la punta. No, buscamos clientes que busquen más, que quieran arriesgarse un poco más. La estructura de precios del mercado cambia respecto a la de CFE suministro básico. Bueno, ahora ya se ve, si uno baja los datos de la CRE sobre los precios, ya lo puede ver de esta misma forma, pero bueno, en términos prácticos y para muchas empresas, ellos siguen viendo una tarifa publicada en base intermedio punta, capacidad y distribución. Sin embargo, en el mercado pues, se divide un poco más. Vemos un tema de costos variables que son los que yo puedo ir a negociar a través de otros generadores o a través de algún suministrador calificado. Estos costos variables son la energía. ¿Qué vemos en el tema de energía o cómo se pueden establecer estos precios? ¿Cómo se buscan estos precios? Pues es muy importante que conozcamos el perfil de generación de quien nos está vendiendo, si es una planta de generación o bien un suministrador, el perfil de mi carga, cómo la consumo yo, en qué horarios tengo picos, en qué horarios no estoy consumiendo, etcétera, etcétera. El nodo de precio, en qué parte estoy colocado. Recordemos que a partir de que nace el mercado eléctrico mayorista, se divide el país en más de 2.600 nodos de precios diferentes, en donde tiene mucho que ver la generación cercana, el tipo de generación y la saturación que haya en las líneas o los consumidores que estén en ese momento, ¿no? Y pues obviamente eso nos llevará a un precio por megawatt hora. Vemos un tema de potencia, la potencia cambia en el mercado, estábamos acostumbrados a tener un precio por capacidad, lo que yo consumiera en mi horario punta me lo cobraban como un tema de capacidad o de demanda máxima. Hoy en el mercado funciona diferente, existe un mercado de balance de potencia en donde a las cargas tienen la obligación de pagar la potencia o la energía que demandaron durante las 100 horas críticas del sistema, que esas ocurren más o menos entre abril y septiembre. El SENACE hace mapea en qué momentos hubo se disminuyeron las reservas, entonces se llegó al máximo de la demanda del sistema y se promedia lo que cada carga o cada generador proporcionó o demandó el sistema y eso se lleva a un mercado de balance de potencia que se lleva de forma anual. Y tenemos el tema de los certificados de energía limpia, los famosos CELS, que desde 2018 se establecen cada año, empezando desde 5% y han ido subiendo cada año para lograr la famosa meta del 35% de generación a partir de fuentes renovables. Y estos se compran a partir de contratos de cobertura y tienen un precio, un CEL equivale a un megawatt hora, que multiplicado por el requerimiento anual, pues nos da cuánto tenemos que cubrir, ¿no? Como carga. Y por el otro lado tenemos un tema de precios fijos, estos precios que son innegociables, que esté uno con CFE, suministro básico, CFE calificado o con cualquier suministrador lo van a pagar, que es el tema del transporte, lo que se le paga a transmisión y distribución, la operación del SENACE y el tema del suministro, que bueno, ese sí podrá variar entre los diferentes suministradores, pero pues, que tiene que ver con un tema de la administración de la carga, la medición y la comunicación. Por ahí tenemos otros servicios, como servicios conexos y otros que pueden existir, que bueno, si bien están referenciados a la energía, bueno, pues se consideran como un tema aparte, ¿no? ¿Cuál es el proceso comercial en el mercado? Es como cualquier otro
proceso de venta de algún producto. Primero iniciamos con la prospección, vamos y buscamos clientes con las características que vimos en las primeras láminas. Buscamos una firma de PPA y aquí entra un proceso interesante que es muchas de las cargas hoy en día viven en tema de suministro básico y tenemos que migrarla al mercado. Ese es un proceso que no es fácil, lleva tiempo y requiere de una serie de pasos regulatorios. Y eso para llegar al inicio de suministro. ¿Cómo se lleva a cabo la migración de cargas al MEM? Este es un proceso largo. Primero tenemos que solicitar ante la modalidad en la que nos vamos a migrar esta carga, ya sea a través de agrupación de cargas o si una carga cumple con los requisitos mínimos, pues adelante tendremos que documentarlo de esta forma. La CRE tardará los días que se establecen, los 90 días más o menos, para determinar si es viable o nos pedirá información adicional. Una vez que se libera el permiso, tenemos que acercarnos al SENACE regional en donde se encuentra nuestra carga, ya sea, por ejemplo, noroeste, norte, noreste, sureste, peninsular, no sé, donde tengamos la carga y solicitarle justamente el contrato de conexión en donde a través del CIACIC, que es el sistema en donde el SENACE lleva sus registros de las cargas, tendríamos que firmar algunos anexos que ya vienen en manual, lo tiene que firmar la carga, y una vez que el SENACE valida y da por hecho que ya está todo bien, instruye al transportista del nivel de tensión para que firme el famoso contrato de conexión. Una vez con el contrato de conexión, nos acercamos al SENACE nuevamente, ahora al SENACE central, y le solicitamos que se haga un diagnóstico de medición. En este diagnóstico, el transportista indicará qué actualizaciones tenemos que hacer en los equipos de medición y comunicación. Obviamente, bajo los manuales del mercado, si vienen de suministro básico, pues solamente tienen un medidor y nada más, ¿no? Y cuando pasamos a mercado, pues para empezar necesitamos tener dos medidores, principal y de respaldo. Nos pedirán la actualización de los equipos, tal cual los transformadores de potencia, de corriente, y bueno, nos ayudarán a hacer este diagnóstico y posteriormente las suministradores o la carga propia podrá hacer estas actualizaciones y lo notificará nuevamente, ¿no? Una vez que pasa esto, pues ya pasa a la parte de registros de activos, en donde se da de alta en el sistema de información del mercado y ya podemos iniciar operaciones del mercado. Este proceso es largo. No sé la experiencia ya en la siguiente parte, donde empezamos a platicar, comentarán cada quien qué experiencias han tenido los que son suministradores, pero en la experiencia personal esto puede llevar de 8 meses a 14, 15 meses, ¿no? Una ¿Quiénes son las...? pregunta justo sobre eso. Sí, adelante. Este, ¿Qué pasa durante el tiempo en el que tú estás migrando tu carga? Es decir, tú tienes una carga en el régimen anterior Ujú. y lo estás migrando al régimen del MEM, ¿no? Pero por lo mientras tú no puedes quedarte sin energía eléctrica. No, Eh, tú sigues en CFE suministro básico mientras no cambies, ¿no? Al mercado. ok, perfecto, muy bien. Muchas Exacto. gracias, Nada más, Luis. justamente ahí con una recomendación que les doy a los que revisan PPAs y demás, es que tengan mucho cuidado cuando firman un inicio de suministro, ¿no? Porque a veces no podemos tener certeza de cuánto tiempo nos va a llevar esta migración. Ojalá todas las cargas ya estuvieran migradas y pues yo simplemente pasara el activo de un suministrador a otro, pero hoy sabemos que no existe, hoy sabemos que están iniciando la migración muchas, entonces este tiempo no lo podemos calcular bien. Cada vez que uno va y se acerca, cada carga es diferente, cada carga es un mundo diferente, cada región de SENACE es diferente, cada región de transmisión o distribución es diferente. Entonces no podemos tener un tiempo precioso de decir, ¿sabes qué? Me tardo 8 meses, ¿no? O me tardo 12 meses, ¿no? Sí es muy variable, entonces ahí es un punto que hay que tener mucho cuidado a la hora de que estamos diseñando o firmando PPAs. Luego podemos ver quiénes son las competencias, la competencia entre el mercado, en el mercado. Tenemos a Comisión Federal de Electricidad con sus suministradores de servicios básicos. Hoy la mayoría o casi todas las cargas están en suministro básico. Tenemos a CFE, servicios calificados, es la competencia directa para el mercado.
Tenemos generadores con permiso de autoabasto. Hoy en día siguen existiendo todavía estos permisos, siguen vendiendo energía, que bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido, este incremento en los costos de porteo que los buscan llevar a que que compitan igual en mercado, pero bueno, sin embargo, sigue habiendo amparos y demás, y hoy esa sigue siendo una opción para las cargas. Hay cargas que o ya tenían permisos de autoabasto o estaban en proceso de ser suministrados por algún generador con autoabastecimiento. Entonces, hoy esta es una de las competencias principales. Sin embargo, sabemos que este mercado es finito, que ya no hay más permisos de autoabasto y que poco a poco van a ir eliminándose y va a quedar el mercado como la única opción. Tenemos a los suministradores calificados privados, que la última vez que revisé la lista había más de 30 y creo que siguen creciendo. Tenemos a los comercializadores que si bien ellos no pueden representar cargas, sí pueden ofrecer coberturas para usuarios calificados que se representen solos en el mercado, o bien a los generadores que directamente pueden ofertar a los usuarios calificados, o bien podrían ir a ofertarle a cualquier cliente y a través de algún suministrador poderles hacer este pass-through de las condiciones de sus plantas de generación, ¿no? ¿Qué riesgos hay de entrar a operar a este nuevo mercado, no? A diferencia de cuando existía, del régimen anterior en donde CFE nos establecía una tarifa mensualmente y pues, nosotros ya no nos importaba si se generaba de un eólico, de un térmico con combustóleo, de diésel, ya no nos importaba nada, simplemente pagábamos nuestra tarifa de suministro. Hoy en el mercado, pues sí traemos riesgos asociados a cómo generan ahora las plantas. Tenemos generación intermitente, tenemos generación de fuentes térmicas que tienen un combustible y esto sí es un mercado que va variando día a día o coberturas anualizadas, no sé. Entonces hoy sí tenemos que considerar cómo se genera. Antes en autoabasto, por ejemplo, los que participaban en el mercado de autoabasto, pues teníamos la famosa bolsa de energía, toda la energía que sobraba o que no se cumplía por intermitencia se guardaba en esta bolsa y después se le podía dar a las cargas bajo esquemas de compensación, pero bueno, ya no nos preocupaba esa parte, hoy ya no existe eso. Hoy si mi generación está al 100 y mi carga no está encendida, pues eso me lo van a pagar al precio marginal local y cuando la carga empiece a consumir y yo no esté generando, pues se la van a cobrar al precio marginal local. Y justo tenemos el riesgo del precio marginal local, ¿no? Hoy, como ya se los había mencionado, como hay 2.600 nodos, pues el precio va variando de acuerdo a dónde está mi carga, de dónde estoy consumiendo la energía y de dónde la estoy generando, ¿no? Entonces, justamente hoy el diferencial de precios nodales es un riesgo. Tenemos el riesgo de los combustibles, el precio de los combustibles va variando. Habíamos visto estabilidad, por ejemplo, en el gas natural en los últimos años. Habíamos visto que, de hecho, el precio iba para abajo y nos encontramos en febrero una crisis en Texas que disparó los precios del gas natural, ¿no? Entonces, eso es un riesgo justamente asociado a los mercados eléctricos. Y hoy existe el riesgo regulatorio, que justamente los cambios que están sucediendo hoy en la eterna lucha entre lo que el gobierno quiere implementar y los privados y demás, pues hoy existe esta incertidumbre de no saber. Hoy en la mañana amanecimos con la noticia de, pues si no me resuelven, voy a cambiar la ley, ¿no? Entonces, pues esto es un riesgo y a lo mejor recordemos que son inversiones a muy largo plazo. Poner una planta de generación, pues no es algo que voy a recuperar en 2, 3 años, son inversiones a 15, 20 años. Entonces, pues la certeza regulatoria es muy importante. Y bueno, si pasamos un poco a qué productos en lo personal he visto hoy en el mercado, por ejemplo, y he visto que se puede negociar. Recordemos que el mercado, pues justamente es algo desregularizado. No existe alguien que me diga, tú tienes que vender a precio fijo a todos, o tú tienes que vender en un precio con descuento. Hoy no existe. Hoy el mercado nos da la flexibilidad de poder ser creativos al vender nuestros productos como generadores, como suministradores, o bien a las cargas les da el beneficio de, bueno, pues, ¿cómo puedo ir armando el mix de mi consumo de tal forma que no dependa de una sola fuente o pueda comprar
una parte fija y la otra la expongo al precio spot, por ejemplo. Hoy la creatividad se vuelve parte de nuestro día a día, ¿no? Lo que yo he visto en el mercado desde una perspectiva comercial, he visto generadores o suministradores que ofrecen descuentos sombra sobre la tarifa de CFE con un piso o un techo, a veces sin ninguno. Llegan con el cliente y le dicen, oye, pues yo te voy a cobrar 15% menos de lo que te está cobrando Comisión Federal en tu base intermedio punta y en tu capacidad y vas a seguir operando de la misma forma y te voy a hacer un pass-through de los precios de transporte, ¿no? He visto precios fijos, creo que este es uno de los más comunes, sobre todo cuando se tienen plantas de generación renovables, en donde pues, no me importa tanto el input porque no tengo un combustible asociado, sino simple y sencillamente yo ya hice una inversión, yo ya sé cuál es mi precio nivelado y te puedo ofrecer un precio fijo. Ahí viene el tema también, la creatividad de, bueno, ¿quién absorbe el diferencial marginal, por ejemplo? O cómo compenso cuando no esté operando la planta, si te lo traslado como cliente, pues te voy a dar un precio quizás más barato, o si me lo quedo yo, pues yo voy a llevarme voy a cobertura prima de riesgo, por ejemplo. Y en precio fijo he visto pesos y dólares, ¿no? Aquí sí, es como les digo, ¿no? La creatividad es muy amplia, hay cargas que me pueden decir hoy, yo te compro en dólares porque yo vendo en dólares, mi producto está dolarizado, pero también habrá cargas que me digan, no, yo no me voy a absorber, yo no voy a comerme el tipo de cambio, ¿no? Y también cuando uno va al banco a pedir un crédito para construir una planta, pues tiene un valor diferente si yo tengo PPAs firmados en dólares o si los tengo en pesos. Entonces, bueno, aquí la creatividad, como les digo, es muy importante. He visto ofertas en precio spot, oye, pues yo te traslado hoy lo que te está cobrando el mercado en el mercado de tiempo real y si sube, pues tú cárgatela, quedas y si baja, pues tú te llevas el beneficio, ¿no? Yo solo te cobro un fee por operar. He visto precios fijos indexados al gas natural, en donde me dan un hit rate. La planta me dice, pues yo te doy un hit rate de 8.6 millones de BTUs por megawatt hora y te voy a trasladar el precio del gas, la operación y mantenimiento eh, y ese va a ser tu precio de energía y te voy a vender un bloque fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este producto ya es un poco más complejo para un cliente. A lo mejor un cliente que está acostumbrado a negociar coberturas de gas o está un poco más metido en el tema de procesos térmicos, pues le hace sentido y dice, bueno, si me estás ofreciendo un buen precio, yo conozco el mercado, me hace agradable que en 5 años no va a subir el precio del gas natural, por ejemplo, te la compro, ¿no? A un cliente que pues, diga, no, yo ni sé cómo opera el gas natural, yo solo veo noticias, pero no tengo idea, entonces pues, se me hace demasiado complejo, hasta para ver la factura, ¿no? He visto también ya pagos contra diferencias de PMLs, en donde es un tema de, yo te vendo un futuro, te vendo una posición de tantos megas en tantos dólares a ejecutarse en X plazo y el pago va a ser contra la diferencia de PMLs. Y cuando llegue el momento, el precio de la energía en el nodo está más alto, pues yo lo cobraré yo generador y te voy a entregar el valor. Si está por debajo, pues tú me vas a pagar el diferencial, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a jugar en un tema más financiero, en un tema de posiciones cortas, largas y en qué momento me conviene vender esta cobertura o mantenerla para tratar de ganar un margen, no sé. Y por ejemplo, esta llega a ser muy atractiva, por ejemplo, para traer créditos para construcción de plantas, porque pues, el banco al final ya aseguró un futuro, un pago futuro por este precio de la energía, ¿no? Tenemos un tema y es donde, aquí en esta parte es donde nos volvemos creativos, ¿no? Si yo tengo una curva de consumo muy atípica, pues a lo mejor me voy por un consumo, un bloque fijo por una parte de mi energía y a lo mejor la otra pues la expongo al precio spot, ¿no? Buscando minimizar el riesgo de no consumir la energía de un bloque que compré y me la vayan a liquidar a un precio menor, por ejemplo, en la noche. Y en el día me arriesgo, ¿no? Y no importa que suba, bueno, pues yo puedo mantener ese precio, ¿no? O bien, también ya he visto un tema de coberturas que, bueno, pues hoy en una parte de mi bloque fijo la voy a traer de un generador térmico que me está ofreciendo un precio indexado a gas,
pero yo a lo mejor inicio, mi planta empieza a operar a las 7 de la mañana y a las 5 o 6 finalizo, pues a lo mejor voy por una cobertura solar en esa parte, ¿no? Y a la cobertura solar a lo mejor me meto en un tema de un precio fijo a 5 años, entonces aquí es donde se vuelve complejo, creativo, y las empresas creo que hoy en día, sobre todo los grandes consumidores, ya empiezan a tener, muchas ya las tenían, hacían eficiencia energética, tenían áreas especializadas en energía, pero hoy empiezan a migrar a especializarse en un tema de mercado, en un tema de cómo ver valores futuros, entender mercados financieros, todo hoy estas áreas, las empresas empiezan a tener estas áreas más complejas. Por ejemplo, aquí También, les hice, justo otra pregunta ahí sí, adelante. sobre estos esquemas que estás comentando. Me imagino que estos esquemas que tienen que ver con precio spot, ¿no? O sea, es decir, que están jugando con el precio spot, que sobre todo son las empresas que sí, que como comentas, ya tienen un equipo, ¿no? Que conoce, pues tal vez no tan profundamente, pero sí por lo menos tiene una noción bastante considerable, ¿no? Del mercado, que Sí, pueda claro. darle certeza, ¿no? Sobre el precio spot que podrían tener. Sí, claro. Sí, oye, mi nivel de especialización de las áreas ya deja de ser solamente. Fíjate que el nivel las empresas nacen teniendo a lo mejor áreas de energía en un tema de ingeniería, bueno, pues, ¿cómo hago el diseño de la subestación? ¿Cómo configuro, ¿no? Los equipos del consumo eléctrico de la planta, ¿no? Los motores, el mantenimiento y demás. Posterior nace el tema de eficiencia energética. Empezamos a ver áreas que, bueno, además de operar, pues ya había una persona que analizaba los consumos y decía, oye, si aquí cambiamos este chiller de aire acondicionado, pues nos vamos a ahorrar un 30%, ¿no? Si cambiamos, oye, pues resulta que tenemos fugas en el sistema de compresión, ¿no? Pues de ahí nos ahorramos otro 10. Tenemos fugas térmicas, entonces se vuelven un poco más especializados y hoy se vuelve a incorporar otro nivel de especialización de ya gente que ahora entiende el tema de los números, que entiende cómo se comportan los mercados de combustibles, los mercados eléctricos, entienden el mercado de energía y entonces ahora hay otro nivel de especialización en donde pues ya él es el responsable de decir, oye, pues vamos a comprarle a Proyectos Térmico Juanito 3 megas y le vamos a comprar a Solar Patito 2 1 mega y con eso pues ya cubrimos nuestras necesidades y nos vamos a exponer en un 10%, que a lo mejor en ese momento le hablo a los de eficiencia y le digo, oye, haz un plan porque de 7 de la noche a 9 de la noche, que es cuando no tengo una cobertura, necesito que bajes el consumo, por ejemplo. Entonces ya se empieza a volver mucho más complejo estas áreas, ¿no? Y vemos cómo van madurando poco a poco. Sí, ok. Muchas gracias, Fer. No, no. Aquí les traigo un ejemplo de cómo es una carga típica, una carga que inicia operaciones entre 7 y 8 de la mañana más o menos, entonces resulta que tiene una carga base, a lo mejor es una fábrica que tiene iluminación únicamente en la noche o tiene equipos servidores de datos, por ejemplo, que estén monitoreando algún proceso interno, pero que no tienen mayor operación. A las 7 más o menos empieza a llegar la gente y empieza a operar, ¿no? Empieza a operar. Y luego, ya como a las 10 de la noche, 11, pues igual ya terminó el último turno, ya terminaron de limpiar y pues ya volvió a cerrar la fábrica, ¿no? Entonces, eh, pues imagínense que, por ejemplo, este cliente dijera, bueno, yo voy a ir a comprar, a mí llegó Juanito Solar y me está ofreciendo venderme energía de su parque solar que está pegadito a mi planta, ya no vamos a pensar en un tema marginal de, bueno, pues estoy en otro estado, ¿no? Que esté pegadito a mi planta y me dice que me venda un precio fijo, ¿no? Entonces, del lado derecho vemos la curva de consumo versus la curva de generación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo efectivamente, pues sí tiene una cobertura, va a tener un precio fijo, pero un precio fijo únicamente de 7 a 7 de la noche bajo una campana en donde ese precio fijo solo va a estar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que entre las 12 y las 2 de la tarde el generador está por encima de lo que él está consumiendo. Entonces, en el mercado, simple y sencillamente, esa parte se le va a liquidar al generador al precio spot y la carga pues quedará cubierta. Pero ¿qué pasa cuando ya se apaga el solar, ya no está produciendo? Pues el generador va a tener que ir, la carga, perdón, va a tener que ir a comprar al mercado esa energía a precio spot
Entonces, aquí es donde una forma de mitigar o de medir el riesgo es, bueno, los excedentes que yo tenga en el día de la planta solar que compré, pues a lo mejor si los liquido al precio spot y vengo y los compro en la noche, puedo a lo mejor hasta ganarle un margencito, ¿no? Pero pues resulta que en ese nodo, en 5 años, se colocaron mucho más generadores solares y tiraron el precio en el día y lo aumentaron en la noche por el tema de que requieren respaldo, ¿no? Entonces aquí es donde es muy importante hacer análisis y no dejarnos ir por la primera oferta, porque a lo mejor el solar me dijo, oye, yo te la voy a dejar muy barata, pues sí, pero a lo mejor a la larga me va a salir muy caro, ¿no? Y entonces justamente en la parte de abajo vemos 3 posibles esquemas, ¿no? A lo mejor el cliente va y pide un precio fijo y el generador le dice, "Oh, te lo doy y yo me quedo el riesgo de la intermitencia en el momento que no esté generando mi planta. Yo voy a responder por ese riesgo, no pasa nada, yo voy a seguir tu curva. O bien tenemos una en donde le diga el generador al cliente, no, pues yo te ofrezco mi curva solar, ¿no? Si tú consumes de otra forma, pues tú te llevas el riesgo de la intermitencia, por ejemplo, ¿no? O bien podemos ir por un tema de posiciones cortas o largas. Pues yo te garantizo que a la 1 de la tarde del 3 de febrero del 2023 te la voy a vender en $3. Entonces, en $30. Y la carga dice, bueno, pues me lo quedo, ¿no? No pasa nada. Y yo, porque yo calculo que cuando él me la venda en ese, entonces va a estar, yo calculo que va a estar en $50, que voy a ganar 20. Entonces, se ejecuta la transacción y pues ya cada quien se lleva su beneficio o se come su riesgo, ¿no? Y les preparé como esta lámina en donde podemos ver, por ejemplo, de los productos que ahorita platicamos y que les mencioné, que es lo que últimamente he visto en el MEM, su nivel de riesgo versus su nivel de precio. Por ejemplo, he visto generadores que te dicen, yo te indexo el costo del gas natural y te doy un precio bajo. ¿Pero por qué? Pues porque lleva un alto riesgo, ¿no? Un alto riesgo de que si a lo mejor me tiene el gas en un mercado spot igual, pase como lo que ocurrió en febrero y el precio de repente se me trepe y me cueste muy caro la energía, ¿no? O bien, por ejemplo, traemos los temas de precio fijo en dólares o precio fijo en pesos, en donde bajo un poquito el riesgo, yo ya tengo garantía de un precio, pero a lo mejor si lo tengo en dólares, el tipo de cambio me puede jugar chueco, entonces puede estar un poquito arriba el riesgo. Si lo tengo en pesos, estoy bastante cubiertito. O a lo mejor me voy por un tema de descuento sombra, ¿no? Tengo un riesgo mínimo. A mí me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre te voy a cobrar el 10% por debajo de CFE, eh, pero tengo un alto precio, ¿no? Regularmente, en este caso, al final recordemos, el que se está llevando el riesgo es el que lleva el mayor margen, ¿no? Si yo quiero tener un mayor margen como consumidor, pues voy a tener que aceptar un alto riesgo. Si yo quiero tener un bajo riesgo, pues voy a tener que pagar un precio más alto, ¿no? Y en un tema de qué debemos observar en un PPA, hoy la experiencia de lo que he visto en el mercado y en la negociación de contratos, lo que yo les puedo aportar o les puedo decir es, cuando estén viendo un PPA de energía, y ya sea con un suministrador, con un generador o como sea, veo 10 puntos, seguramente hay más, pero hoy yo estos 10 puntos son los que veo muy importantes, ¿no? El punto número 1 son, si le voy a comprar un suministrador o un generador, como sea, que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque si como hace un rato les decía, si la última vez que vi había 30 suministradores, pues muchos de estos no son serios, ¿no? Y literal llegan y me venden con un Excel que se ve precioso y me ganan lo mejor, pero a lo mejor en 2, 3 años nunca me pueden entregar energía, ¿no? O no tienen el respaldo, ¿no? Para poderme mantener esos precios. ¿Y qué puede pasar? Pues me voy con ellos, le firmo 2, 3 años y en 2, 3 años antes quiebra y me deja expuesto, ¿no? Al suministrador de último recurso. Igual generadores que vienen y me dicen, oye, yo voy a construir un super solar en el desierto de Sonora con la forma de una bandera de México, ¿no? Y yo voy y te voy a ganar $10 de energía, voy y se lo compro y resulta que pasan 10 años y nunca construye el parque y a mí me tiene esperando y me tienes todavía pagándole a un precio más alto la energía por estar confiando, ¿no?
Una cosa muy importante que hay que observar en los PPAs es la región de inyección de retiro, sobre todo cuando se le compra a un generador o a un comercializador. Muchas veces, y un ejemplo muy básico puede ser, llega un generador a una carga en la península y le dice, yo te vendo la energía en $20 en mi planta, ¿no? Y este dice, pues, oye, pues, hoy estoy pagando en media tensión 2.60 el precio de la energía, si me la deja este cuate en $20, aún con los precios fijos, me conviene, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor no le dice que la planta la tiene en Monterrey, ¿no? O la tiene en Sonora y la carga estando en la península, el diferencial marginal, a lo mejor esos $20, ese 2.60 que hoy está pagando se le va a convertir en 2.80, ¿no? Simplemente por el tema del diferencial marginal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el tema de en dónde estoy comprando la energía y qué me está ofertando en el PPA. Que los cálculos sean claros, eso es muy importante. A veces obviamos el tema de los cálculos y es muy importante que en los PPAs quede establecido el cómo se va a hacer, si me vas a cobrar un precio fijo, que quede tal cual un precio fijo de todo, no nada más que ahí en letras chiquitas me pongan un precio fijo, pero de 12 de la noche a 5 de la mañana el resto es variable, ¿no? Es muy importante que los cálculos sean claros y que, por ejemplo, una recomendación que yo siempre hago es que dentro del PPA se anexen ejercicios, ¿no? De cómo se va a ver estos cálculos ejecutados, por ejemplo. En el caso de los PPAs térmicos, si uno va a ir y va a firmar un tema de un precio indexado a gas natural, pues es muy importante conocer el valor del heat rate, por ejemplo. No confiarnos a que llegue el que no venga, yo te doy un heat rate de 5 y a lo mejor yo digo, pues sí, suena bien, ¿no? Pero, y a lo mejor no lo entiendo, ¿no? Entonces es muy importante que si no sabemos qué nos está diciendo, pues traigamos a un experto en el tema y nos ayude a analizar qué estamos comprando y que una vez que ya nos dijo, sí, sí es bueno, pues eso quede por contrato, ¿no? Que no me vaya a decir, sí, ese es el hit rate, pero en el verano, ¿no? Pero en el invierno te lo voy a subir, no. Y si va a ser así, bueno, pues, ¿qué voy a ganar, no? ¿Qué ventaja comercial voy a tener por hacer eso, no? En el caso de los PPAs renovables, por ejemplo, ¿quién asume la intermitencia? Es muy importante eso. Hoy los solares tienen curvas muy típicas, sabemos que son afectados por las nubes, por la temporada, pero podemos garantizar esa parte, ¿no? O es un poco más estable. Cosa contraria, por ejemplo, de los eólicos, que los eólicos a las 5 de la tarde podemos tener una racha muy buena y a la siguiente hora ya no tenemos la misma racha y estamos en cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos determinar quién asume esa intermitencia, si la va a asumir el generador cuando me esté dando una cobertura, el suministrador, o bien si me la van a transferir a mí como cliente. Si me la van a transferir a mí como cliente, yo tengo que analizar mi consumo y ver en qué momento puedo, si sí lo puedo, si sí me puedo arriesgar y pues obviamente si yo me voy a arriesgar, pues qué precio me vas a dar, ¿no? Si tú te vas a arriesgar, bueno, pues igual y te puedo pagar un poco más con tal que tú te lleves ese riesgo, ¿no? Como hace un rato les mencionaba, el fecha de inicio de operaciones es muy importante. Hoy en día los trámites regulatorios no nos dicen en 2 meses, 3 meses, ya vas a estar operando. No, es muy variable, depende de muchas cosas. A pesar de estar operando desde 2016, todavía nos seguimos encontrando con sorpresas de, hay una carga que tiene ciertas características que, uy, ¿qué creen? No habíamos considerado, ¿no? Que eso existía en el sistema eléctrico nacional. Entonces, pues vamos a pensar cómo hacerle. Pues eso lleva retrasos, ¿no? Entonces, hoy establecer una fecha de inicio de operaciones es muy difícil. Entonces, siempre contemplen el tener ahí algo que los proteja. El tema de la responsabilidad de la medición y la comunicación en el mercado, ya pues ya la medición, no es como en el autoabasto, que cuando yo compraba, bueno, me iba como socio autoabastecido de una planta, pues el socio o yo ponía el medidor y se lo entregaba a CFE y ellos seguían siendo el dueño del medidor. En el mercado no, en el mercado el dueño, sino el dueño es la carga o el suministrador quien lo haya pagado o como se haya hecho la negociación. Sin embargo, que es muy importante que quede en el contrato quién es el responsable de esa medición y esa comunicación, para que en caso de algún fallo o demás pueda responder la persona adecuada, ¿no? Y
y no queden en una ambigüedad de, bueno, si lo pones tú, lo pago yo, ¿cómo, si lo va a pagar el suministrador, ¿cómo me lo va a cobrar a mí la carga? ¿Qué va a pasar cuando ese suministrador deje de proporcionarme energía? En este caso, por ejemplo, yo recomiendo mucho que la carga sea el dueño del medidor y en caso de que se quiera cambiar de suministrador en un futuro, pues simple y sencillamente hace su cambio y no pasa nada, ¿no? Se queda su... La vigencia de los contratos. eh, hace hace 5 o 6 años, veíamos contratos de largo plazo, veíamos contratos de take or pay, de, bueno, pues, te voy a comprar de tu parque de autoabastecimiento en Oaxaca 20 gigawatts hora para mi planta que está en Monterrey y te lo voy a pagar en 15 años, ok, si en 15 años tu carga decides bajarte, pues me vas a pagar los 15 años y tan cuates como siempre. Hoy la vigencia son muy diferentes en el mercado y eso a lo mejor va en contra de los generadores, pero hoy las vigencias están, he visto vigencias de meses. Entonces, suministradores que dicen, no, yo te doy 10 meses, ¿no? Yo te doy 5 meses, ¿no? Entonces, aquí es muy importante cuidar las vigencias, ver qué tantas oportunidades vemos en el mercado, si voy a ir por un tema de una vigencia larga que sea un precio atractivo, si voy a ir por un tema de una vigencia corta, pues que tampoco me estén vendiendo muy caro. Hay que observar muy bien cómo se ven los futuros de los precios de la energía. Pensar que si a lo mejor en 5 años vemos que la energía va a tener un bajoncito o un bajón fuerte en un periodo corto, periodo mediano de 5 años, pues no voy a firmar un precio fijo hoy y lo voy a indexar a inflación por 15 años, por ejemplo, ¿no? Más bien, entonces buscaría a lo mejor organizar un precio estos 5 años y en 5 años volvemos a platicar, ¿no? A ver qué nuevas oportunidades hay. Lo mismo pasa para los generadores, por ejemplo. Si hoy vemos que justo va a pasar eso, que en 5 años va a bajar, pero después va a repuntar y se va a ir muy arriba, pues a lo mejor el generador vale la pena que negocie y que platique con el banco y le diga, oye, estamos observando eso, ¿qué te parece que démonos un poco de riesgo y en 5 años que la energía empieza a repuntar, podemos colocar más caro, ¿no? Entonces ahí el análisis de futuro se vuelve muy, muy importante y por eso es importante tener en cuenta el tema de la vigencia de los contratos, ¿no? Y como último punto, las penalizaciones por cancelación anticipada. Antes, como les decía, pasaba mucho de, bueno, pues yo ya te vendí a 15 años y te bajas en el año 5, pues me pagas 10, ¿no? Hoy tenemos que buscar que estas penalizaciones sean convenientes para ambos, tanto para los generadores, en el caso de los que son generadores, como para las cargas. No podemos seguir arriesgando o teniendo contratos que en un futuro se vuelvan en lugar de un beneficio, se vuelvan una carga para nuestra empresa, ¿no? En el caso de ser yo la carga, o en el caso de que sea el generador y vea que está más atractivo ir a liquidar al precio spot, ¿cómo hago que eso se vuelva fácil, ¿no? Para poder ganar un poco más, quizás, ¿no? Hasta aquí mi participación. Te escucho. Ah, perdón, Fernando. Yo tengo una pregunta. Adelante. Muy claro todo, muchas gracias. Yo soy abogado. Okay. Me quedé pensando en un tema interesante que comentaste respecto a los PPAs renovables, en quién asume la intermitencia. Me quedé pensando porque el esquema que conozco, que además es el típico, pues es la transferencia de energía vía TV Fins, ¿no? Que conozco muy bien. Y la pregunta es, digo, y es para entender exactamente. Yo entiendo que con la TVFIN, pues bueno, la responsabilidad financiera al final de cuentas pues, se manda al mercado para que se salde la TVFIN con la confirmación que hace la contraparte y pues bueno, si el generador efectivamente entregó la energía al sistema y todo salió bien, pues va a quedar en ceros. Entonces, en el esquema actual, en el esquema típico, realmente ese riesgo y ese esquema, bajo ese esquema de TVFINs lo está asumiendo el generador, ¿cierto? Es correcto. Y conoces o has visto o se puede instrumentar algún otro sistema donde efectivamente el riesgo de la intermitencia, pues sí lo pueda adquirir el generador, el consumidor, vaya, Mira, el usuario. al final de cuentas, la TVFIN es el mecanismo como el mercado liquida esta parte. Efectivamente, el generador se lleva el riesgo de intermitencia.
Pero ahí justamente viene el tema de cómo lo negocias. El generador a lo mejor te dice, pues, te ofrezco un precio más barato, pero ya en la transacción final, yo te voy a transferir eso que me está cobrando el SENACE, por ejemplo. Ok, Entonces, al final, la tabla final es el instrumento que utiliza el SENACE para garantizar y que alguien tenga la culpa, pero tú lo puedes negociar libremente, ¿no? También es lo que platicamos, lo que les decía, el mercado se vuelve un tema muy creativo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor te ofrezco yo generador, me bajo el precio y te digo, no, te ofrezco un poquito más barato, pero llévate todo el riesgo, ¿no? Y a lo mejor claro. tú controlas, a lo mejor eres una mina que controlas también tu energía, que te dice, va, véndeme barato y nada más avísame cuando vayas a dejar de generar y yo me bajo, ¿no? Y podemos llegar a un mejor acuerdo comercial, por ejemplo. Claro, No claro, claro, ya entiendo. necesariamente, ajá, no necesariamente el tema de transferir el riesgo es malo, ¿no? Podemos sumar mucho. Totalmente. No, no, muy claro. Y justamente por ahí va, ¿no? Porque es un poco rígido el tema de TVFIN. Mira, yo pago Sí, por no ver, eh, que registramos la TVFIN y se acabó, ¿no? Pero como sí, dices tú, claro, podemos ser más precisos y bajar más el precio si empezamos a compartir el riesgo. No, muy, es muy claro. correcto. Y otra pregunta que no Ujú, tiene ninguna relación con esto. Hace poco me estuve diseñando algunos esquemas generales para municipios en tema de energía. ¿Es posible, digo, más allá de la regulación que un municipio tiene de forma interna, ¿no? Pero es ujú. posible plantear esto, es viable financieramente y técnicamente plantear esto para municipios. Un municipio se puede acercar como un usuario calificado a un suministrador calificado y hacer un PPA y empezar a competir con CFE. Sí, de hecho, los municipios son una variante que toma el tema de agrupación de cargas y dice que sí, efectivamente, ellos, aunque no cumplan los requisitos de una demanda mayor a 25 kilos para poderse agrupar y demás, ellos sí pueden agruparse para poder ir al mercado. Sin embargo, yo ahí solo te diría que tienes que medir muy bien el riesgo de que los municipios tienen periodos de 3 años realmente, ¿no? O sea, cada 3 años Claro, están claro, cambiando el presidente municipal. Entonces, lo único que yo te diría es, piensa en cómo blindar tu contrato para que cuando llegue la siguiente administración no te diga, yo desconozco este contrato y lo cancelo. Porque pues claro, al final tú ya hiciste un tema de inversión en medición, ya arreglaste quizás circuitos que el municipio tenía hechos un desastre, que tú los arreglaste para llevarlos al mercado y que llegue la siguiente administración y te diga, no, ¿sabes qué? Yo no lo reconozco, pues a lo mejor en tus 3 años ni siquiera lograste pagar la inversión, ¿no? Entonces es muy claro, importante que ahí veas cómo blindarlo de tal forma que no te quedes ese riesgo tú, ¿no? claro, Además, perfecto. No, muy claro. recordémonos que los municipios muchos son Es un malos tema. pagadores. Exactamente, son muy, muy malos pagadores, pero bueno, a lo mejor, Hay, y hay justo unos lo muy estábamos, buenos, lo comentaba, sí, 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 pero lo comentaba justamente para eso, porque a lo mejor se pueden llegar a esquemas, los municipios están acostumbrados a que los financien obras, ¿no? Es algo que les encanta y claro. además pues es muy práctico, ¿no? Entonces, si logramos cerrar con Banobras o bueno, cualquier otra institución, ¿no? Un financiamiento, la idea justamente es eso, empezar Claro. a vender a los municipios la posibilidad de suministrarse, pues ya no con CFE, ¿no? Sino con Sí, otro claro. suministrador. No, sí, está Muy, muy perfectamente claro. regulado en el tema de agrupación de cargas, los municipios. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues no sé, estoy abierto a preguntas o quieren que tengamos una plática, no sé, los escucho. Fer, sobre la generación distribuida, ¿tú cómo ves el tema comercial de la generación distribuida, considerando que, si no me equivoco, también les están pagando a precio marginal local, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos esquemas de generación distribuida. Perdón, es que creo que había apagado mi micrófono. Sí. La generación distribuida, hoy creo que es, viendo lo que está pasando y que muchos no quieren hoy arriesgarse a invertir en grandes plantas de generación, creo que la generación distribuida es lo que más es viable. Sin embargo, si hoy yo diría, si vas a hacer generación distribuida, trata de hacerla muy ajustada a tu consumo. ¿Por qué? Porque si seamos sinceros, hoy, aunque han bajado el precio de los paneles, para que te sea atractivo, sí necesitas tener una tarifa arriba de 2 pesos, por ejemplo. Y si colocas paneles de más para tener excedentes y más si te los liquidan al precio de mercado, te los van a pagar hoy en día 50 centavos, ¿no? Entonces, lejos de ayudarte a disminuir tu retorno, tu payback, por ejemplo, al proyecto,
te lo va a alargar más, ¿no? ¿Por qué? Porque invertiste en más kilowatts pico por una tarifa menor. Entonces, no, yo lo que recomiendo es te acerques a tratar de cubrir tus necesidades solamente y no pongas excedentes. Y el tema del abasto aislado comercialmente, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo se está viendo en Lo, el mercado? creo que hoy justamente hablar de abasto aislado es lo que sigue. ¿Por qué? Porque igual, el mismo tema. No voy a invertir en plantas hoy de generación grande si ni siquiera tengo la certeza de poder interconectarme. Ya ni siquiera digas de realmente construirla y operarla, ¿no? Ni siquiera tengo una garantía de que va a funcionar. Entonces, hoy colocar pequeñas plantas de generación detrás de mi medidor es muy bueno. Quizá el tema de la venta de excedentes se va a volver difícil, va a tener las mismas complicaciones, pero bueno, lo que sí puedes hacer es al menos tratar de jugar con tu curva de consumo y tratar de poner cosas pequeñitas detrás, ¿no? Hoy hay tecnologías muy interesantes para eso, ya sea que una parte la configures con energías renovables o bien ir por tecnologías térmicas, turbinas, a lo mejor ahí tienes un tema del derrateo por la altitud y demás, pero pues por ejemplo ya hay motores, por ejemplo, motores reciprocantes que tienen un menor derrateo y pueden ajustarse más rápidamente a tu curva de consumo. Entonces, ahí juega un papel importante en elegir una buena tecnología que te permita ni siquiera vender excedentes y así evitar pasar por un tema con el SENACE y con pleitos nuevamente mientras la regulación sigue muy variable. Ah, creo que sí. Ahí no sé si alguien más tenga alguna pregunta, aprovechando a Fer, ya han visto que tiene un conocimiento muy amplio. Pueden preguntar cualquier cosa del MEM. Pues bueno, Yo, vamos a... Ah, adelante, adelante. Yo iba con todo, pero adelante, me parece. no, y disculpa por la interrupción. Ahí hice- escuché un comentario de, el meme ya está muerto. ¿Qué le hacen? No, ojalá no. Bien, al final de cuentas, ojalá no. ¿Por qué? Porque quitaría competitividad, ¿no? O seamos sinceros, la CFE no, no puede invertir en plantas de generación, no puede hacer eficiente el sistema. Las tarifas no se ve que vayan a bajar. Al final, mientras más siga siendo costosa la generación de CFE, eso se lo va a trasladar a alguien y ese es el uso, el gran industrial, ¿no? Entonces, si queremos competitividad como país, si queremos poder producir productos para tener competencia a nivel global, necesitamos precios de energía igual competitivos. Y hoy la CFE no nos la puede dar, entonces tirar el mercado es simplemente quitarnos oportunidades de competencia a nivel global. Sí, teóricamente pues es el ideal, ¿no? ¿Cómo lo ves bajado ya a a las iniciativas que se han mandado, ¿no? Y todo lo que está ahorita en jaque. ¿Crees que tengan la misma mentalidad? Y hubo un tema de riesgo, sí veo que buscan darle mayor peso a CFE. ¿Por qué? Y en una opinión muy personal, porque CFE no puede competir, no sabe competir, tiene que estar protegido de alguna forma porque no quiere, no ha querido eficientarse en estos años, a lo mejor lo ha intentado y no ha podido, no sé, pero más bien yo creo que en lugar de decirle, de darle todas las ventajas y buscar quitar el piso parejo a todos y darle ventajas a CFE, más bien que se junte CFE con todos y nos diga, oigan, ayúdenme, ¿no? ¿Cómo me vuelvo más eficiente? Y a lo mejor salen proyectos más interesantes a pelearnos desde el día de hoy, ¿no? Si a lo mejor viene CFE con todos los generadores térmicos y le dice, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces tú para ser eficiente? Yo quiero ser igual que tú. Les puedo apostar que con tal de llevar una sana paz y un mercado y una competencia libre, los generadores le van a decir, te ayudamos, ¿no? Yo creo todavía, y a lo mejor es una idea muy romántica, en que todavía podemos ayudar a la CFE, pero se necesita seguir habiendo el piso parejo para todos. Gracias. Bueno, yo iba justamente aprovechando la apertura al diálogo, a la discusión. Yo quería preguntarte, y
y un poco empezar como a desmenuzar, a jalar el hilo para ver cuáles pueden ser las diferentes consecuencias de esta nueva figura introducida en la reforma, que son los contratos con compromiso de entrega física. O sea, no tengo una pregunta en específica, sino más bien lo que quisiera es como empezar a generar esta lluvia de ideas o quizás a jalar el hilo de las diferentes consecuencias. Vamos a suponer que no existieran suspensiones, vamos a suponer que trataran ya de implementarlo a partir de mañana y lo que se tengan que tardar. Yo lo que veo en primer lugar es, y de eso lo sabemos todo, que ese va a ser el mecanismo en el cual traten de modificar el despacho eléctrico, ¿no? Eso va a ser el principal tema. Yo lo primero que pensaba es, a ver, la primera afectación que veo es que puede incumplir la CFE los PPAs que ya tenga firmado, ¿no? Digo, hemos visto que una de las tendencias pues, es que no hay ningún problema, no hay ningún reparo en presionar a las contrapartes en contratos, lo vimos en el caso de los gasoductos, lo vamos a ver en los contratos de producción independiente. Probablemente en los contratos de la subasta pueda ser una de las causas para empezar a presionar, ¿no? Cuando CFE se pueda, digamos, no creo que se pueda, pero vamos a suponer que se pueda autodespachar, ¿no? Pueda modificar el despacho, dejar de honrar, dejar de cumplir los PPA, dejar de pagar electricidad, y eso pues va a generar arbitrajes, lo que sea. Pero luego me puse a pensar, bueno, eso a lo mejor depende también del nodo en el que está, ¿no? Porque, hombre, no en cualquier lugar va a poder la CFE modificar su despacho. Entonces, en realidad no tengo una pregunta, sino más bien qué ideas o qué has visto que pueda pasar, que pueda suceder, o qué has pensado que pueda suceder con estos contratos. Mira, justo creo que lo planteas muy bien, el tema de no todos los nodos o no todas las regiones del país pueden alcanzar el equilibrio. Aunque CFE prendiera todo, no hay forma que logren el equilibrio. Por ejemplo, hablemos de la zona de Occidente. Occidente tiene una carga inmensa y depende mucho de la energía que viene del norte para suministrarlo. Lo mismo la región central, por ejemplo. La misma península tiene un diferencial entre lo que pueda generar y lo que están consumiendo, ¿no? Entonces, hoy, aunque CFE prendiera todas sus plantas en la zona occidental, no podría satisfacer la demanda y necesitaría de la generación que hay en la región. Entonces, ese es un punto, ¿no? Otro punto que veo es, y que les he de admirar, es súper ingeniosa su figura. No hay o no he visto en el mundo alguna figura igual. Creo que están innovando, aunque para mal, pero están innovando porque nadie pone primero un PPA de despacho de esta forma, ¿no? Ya tenían un mecanismo para hacer que CFE saliera despachada, que era el famoso Moss Run, que es darle estabilidad al sistema. De hecho, los precios del mercado, si se fijan, entre 2018 y 2019 vino una disminución en los precios del mercado. ¿Por qué? Porque había muchas plantas que estaban encendiendo por tema de confiabilidad y eso desplazaba los precios de las ofertas y entonces para una misma demanda el precio PML salía más barato, ¿no? Hoy lo que yo, y eso es como un punto, es muy ingenioso su sistema. Lo único que van a hacer es justamente eso, que al meter plantas de CFE primero, van a decir, bueno, pues voy a meter todas mis térmicas primero, entonces, cuando se ejecute el mercado de día adelanto, mercado de tiempo real, el precio marginal local la van a dar las plantas más baratas, porque son las únicas que van a salir despachadas bajo ese esquema, ¿no? A lo mejor, no creo que solo las renovables, pero bueno, suponiendo que solo las renovables son las únicas que van a dictar el precio, entonces, van a hacer que el mercado baje. Sin embargo, CFE va a tener contratos bilaterales firmados con generadores que son más caros, que los va a tener que honrar de alguna forma. Entonces, a ver, como suministro básico, voy a pagar más cara la energía eléctrica a mi generador CFE. Por el otro lado, el mercado va a estar más barato, el mercado spot y el mercado de tiempo real, ¿no? Entonces, cuando eso pase, las cargas grandes que hoy les voy a tener que subir el precio para poder honrar a estas plantas y seguirles pagando, pues me van a decir, ¿sabes qué? Pues ahora me voy al mercado, ¿no? El mercado se ve ahora más atractivo porque los generadores por allá están tratando de buscar sobrevivir con precios muy económicos. Entonces, CFE va a empezar a perder masa crítica y cada día estos generadores que les está firmando coberturas físicas, pues le van a exigir el mismo valor de precio, ¿no? Entonces,
Cuando se le acaben los industriales y ya no le pueda seguir pagando estas plantas, ¿a quién se las va a pagar? ¿No? No creo que se refleje, no creo que venga y cobre al usuario doméstico, porque además no va bajo sus filosofías, entonces CFE va a volver a tener pérdidas. Entonces, realmente lo que está haciendo ahí CFE está poniendo un parchecito que se le va a convertir en una bola de nieve más grande, pero por eso es lo que les digo, se me hace muy ingenioso el cómo determinaron un sistema, pero ni siquiera ellos están pensando en este año y le van a solucionar el problema a CFE este año, pero en 5 años CFE va a tener un problema mayor otra vez, ¿no? Entonces, no veo. Ahora, también un tema de operación de las redes, no puedo poner a todos los térmicos primero y después puedo poner a las renovables, ¿no? Y menos poner a las hidros, que hoy sabemos que las hidros despachan bajo un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque están limitadas por temas de Conagua, porque son las reservas de agua del país. Entonces, hoy decir, le abro la llave a todas las presas, pues no, tampoco es viable, ¿no? Y además las presas tienen una ventaja. Yo a la presa le abro, le cierro la llave y regulo la demanda, ¿no? Un térmico no lo puedo hacer, ¿no? Un térmico, a lo mejor, hoy las tecnologías de motores reciprocantes, por ejemplo, sí lo pueden hacer, pueden regular más rápido, pero los ciclos combinados no. Los ciclos combinados requieren mayor tiempo para calentar más agua, para poder incrementar la capacidad de entrega de energía. Entonces eso no es que lo pueda hacer rápido, ¿no? Y eso va a generar mayores costos. Y menos las renovables, que si las renovables las va a poner después de las hidros y las térmicas, pues esas, ¿qué onda, no? O sea, cuando vaya el viento, pues, ¿qué voy a hacer, no? Voy a subir ahora una térmica. Entonces, técnicamente es inviable. No es como, por ejemplo, hoy, como las renovables están primero, no importa si tienen intermitencia, hay térmicas detrás que siempre están dando, siempre están buscando seguir la curva, y están las hidros que están siguiendo justamente la demanda del país, ¿no? Cambiar la matriz es algo, pues, que yo lo veo técnicamente inviable y que, lejos de decir va a salir más caro, va a ocasionar a lo mejor apagones, ¿no? Apagones como ya los hemos visto. Claro, muy claro. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. No, bueno, yo sí aprovecho, Fer. ¿Tú ves que era estrictamente necesario modificar la ley de la industria eléctrica, ¿no? Para darle ciertas ventajas a CFE, o eras suficiente con cambiar algunos temas de las reglas del mercado, ¿no? Y lo comento por lo siguiente. Estuve en un congreso, ¿no? Del mercado eléctrico en Perú. Y en Perú, pues como en la mayoría de los mercados eléctricos, una oferta con base en el precio de los combustibles, ¿no? Pero específicamente en Perú, las centrales de ciclo combinado, ¿no? Y todas aquellas que requieren gas natural tienen la facultad de ofertar en cero. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos take or pay, ¿no? Del gas natural que consumen. Eso implica, y según lo que ellos me explicaban, es que ellos de todos modos tienen que pagar el gas natural, lo usen o no lo usen. Ello implica, ¿no? Que en ese sentido su costo es cero, porque es un costo ya integrado, ya es un costo fijo como tal, ¿no? Por eso se les daba la facultad de ofertar en cero. Tal vez, digo, pensando manzanamente, eso se pudo haber hecho, ¿no? Para México, ¿no? O algún esquema parecido. Tal vez sin entrar a los detalles, tú creías que había alguna otra vía en la que se le pudiera dar, tal vez no hacer una reforma tan pues, inconstitucional, ¿no? Y que transgrede, pues, el orden jurídico, y hacer una reforma, pues, mucho más pequeña, ¿no? O en un orden jerárquico menor, y que también fuese benéfica, ¿no? Para los fines que está pretendiendo, pues, la 4T. Fíjate que justo en mercados maduros, en mercados que ya llevan operando mucho más tiempo, yo he visto ofertas negativas, ¿no? Justamente pensando en este tema de, pues yo soy un ciclo combinado que ya tengo pagado tanto de gas y hoy no quemarlo me mete en un problema mayor, pues oferta negativo, ¿no? Y salgo despachado, pues pagándole yo a la carga, ¿no? Sí lo he visto en mercados maduros. En el mexicano, así hay por ahí un tema de protección.
Hay un tema de garantía de suficiencia de ingresos también que podía ayudar un poco, pero no mitigaba este riesgo. Dejar que el mercado madurara y pudiéramos llegar a un tema como el que comentas de Perú era lo ideal. Creo que no, para ayudar a la CFE no había que modificar, no hay que modificar la ley, no hay que quitarle el piso parejo a todos, sino más bien eh, cómo internamente se ayuda a la CFE a volverse más eficiente. Sabemos y lo podemos ver si abrimos los reportes de operación del mercado semanales, podemos ver la cantidad de fallos que tienen las centrales de CFE por falta de mantenimiento. Más bien, antes de decir voy a cambiar la ley para que la CFE pueda vender más kilowatts y pueda ser más rentable, realmente la van a hacer rentable y eso es algo que lo pondría como reflexión. Si le voy a dar más ingresos a la CFE a través de este tipo de modificaciones, ¿realmente la estoy haciendo eficiente o más bien sigo comprando su ineficiencia y le estoy pagando un costo más caro? El, Justamente pensar en las reformas más bien o los cambios tendrían que ir en función de cómo te ayudo CFE a que te vuelva suficiente, cómo te ayudo a que tus ciclos combinados o tus plantas de carbón se vuelvan eficientes, ¿no? Que no tengas a un séquito de trabajadores que no estén haciendo nada y que no estén haciendo optimizaciones, o cómo te ayudo a que le des mantenimiento a tus plantas. Por ejemplo, algo que pasó y que viene pasando este sexenio es ya había, de acuerdo al Pierce, ya había plantas que iban a terminar su vida útil en los siguientes 5 años y vino la 4T y dijo, no, eso no va a pasar, todas las plantas se van a quedar vivas. Oye, sabemos que de antemano, si tú construyes una planta, la construyes por 25 años, porque lo más seguro es que en 25 años la eficiencia de las plantas cambie, ¿no? Y estas plantas ya habían llegado al final de su vida útil y hoy, en lugar de que aporten o que ayuden al sistema, no, en realidad lo único que van a hacer es volver la energía más cara porque son plantas que ya su eficiencia de transformación ya es menor y hay plantas que operan mucho mejor. Entonces, en lugar de dejar, hoy ya tenías estas plantas que ibas a sacar de operación, pero ya tenías infraestructura en la zona. ¿Por qué más bien en lugar de hacerlas que vivan más años, pues mejor invito a la iniciativa privada o a los mismos ingenieros de la CFE, decirles, oye, ¿cómo esta planta que lleva hasta el día de operación la tiramos y hacemos una planta nueva mucho más eficiente con tecnología de punta, ¿no? ¿Cómo invito a escuelas, a quien sea, a cualquier actor de este país que me ayude a eficientar a la CFE, no regalándole pesos para que siga operando de forma ineficiente y solamente en una operación, en una opinión muy personal, solamente seguir ganando votos, ¿no? No, más bien, ayúdame a ser eficiente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la mejor vía, ¿no? Para Sí, poder eficientar y el como, mercado, ¿no? Y sí, y como les comento, yo creo que si hoy vienen y le dicen a toda la industria, oye, CFE quiero que sea un motor de mi economía y quiero impulsarla, ayúdenme a cómo la hago eficiente. Te apuesto que muchos le van a decir, oye, que vamos a ver tus plantas que ya van a salir de operación, las vamos a mejorar, vamos a ver qué hacemos, pero le vamos a dar nueva vida a CFE, vamos a hacer a CFE eficiente. No le regales pesos, no, más bien hazlos eficientes. Y creo que siendo eficientes nos pondrían a temblar a muchos generadores o a muchos suministradores. ¿Eh? Tienen gente muy inteligente, tienen muy buenos operadores, tienen muy buenos ingenieros, que creo que nos podrían poner a temblar a los demás, ¿no? Más bien ellos nos podrían hacer más competitivos a nosotros. sí, generarían el mercado, ¿no? A mayor competencia todavía. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Fer. No sé si alguien más tenga una pregunta, algún comentario que desee añadir. Mira, Ángel, yo solamente voy a compartir un comentario Sí, de la ponencia. De verdad estoy impresionada que no solamente tienes que conocer derecho para hacer un buen apoyo a cualquier persona que uno quiera acercarse para brindar tus servicios. Esto que acabo de oír del mercado mayorista, aun y cuando digan que está muerto, yo tengo mis dudas. Yo he hablado con gente de CFE y tienen un plan para que esto no caiga y desaparezca. Lo que pasa es que pues, un capricho de gente es la edad. Yo quiero pensar que es cuestión de edad, ¿no? Más que
adentro hay gente que está consciente que están mal y hay gente que quiere hacer algo y tienen una estrategia. Algo van a hacer, no se van a arriesgar a los paneles y a todo eso. No son tontitos. Yo creo que es un año electoral y es un año en que hay que dar con todo. Pero se la juegan, al fin y al cabo, tienen tiempo para recular en un momento dado, como lo hicieron con los gasoductos, aunque nos cueste. ¿Ves? Pero a mí mi comentario va en torno al expositor. Mis respetos, realmente yo quisiera tener esa agilidad. En mi vida yo había pensado que hablar de energía implica, hoy más que nunca, tener conocimientos hasta de finanzas, porque tienes que ser un estratega. Pareciera que los precios del mercado y según el tipo de generación te coloca en una mejor posición o no, y tienes que pensar a largo plazo y en el corto plazo y las coberturas y la insuficiencia. O sea, tienes que tener unos conocimientos como los que tú ya tienes. Hablo al expositor, pero también a ti, Ángel, como los que ya tienen para poder estar totalmente involucrado en este juego y opinar con autoridad. Esa es la verdad. Me queda claro que hay mucho que hacer todavía. Fíjate que hace 2 años, cuando empezó la reforma, en varias instituciones como el Tecnológico de Monterrey y el ITAM, salió una especie de especialización o maestría, no, creo que era una especialización sobre finanzas energéticas. Y yo creo que ahí se tenía que ver este juego que ahora, como dijo el expositor, tenemos que tener en cuenta. Es toda una estrategia financiera entrarle al mercado eléctrico. Los costos que implica tanto para el generador como para el consumidor y los riesgos que hay. Es una estrategia realmente no contable, financiera. No cualquiera podría estar planeando el mejor costo, el máximo beneficio o al revés. Yo me quedo con esta ponencia gratamente impresionada y sobre todo muchas dudas que yo pude haber acumulado a lo largo de la especialización que hicimos. Estoy muy contenta. Me quedaron muy claras ahora. Sobre todo tratándose del MEM. Muchas gracias. Los felicito a todos. Y a ustedes que participaron también ilustran muchísimo. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más tenga igual algún comentario, alguna pregunta, antes de que cerremos la sesión del día de hoy. Y al parecer no. Bueno, hola, ver, perdón. Sí, perdón. Una pregunta. No solo me surgió una duda ahorita que comentaban sobre, bueno, en este momento que el ponente decía que no había visto un ejemplo, un tipo de contrato de entrega física en el mundo, como lo están proponiendo actualmente con la reforma. Pero más que eso, al margen de esa reforma, mi pregunta es, ustedes que conocen el tema del mercado eléctrico mayorista, ¿en alguna otra parte, en algún otro país existe o es necesario un mercado eléctrico? Y si no lo hay, ¿no funciona un sistema eléctrico? Es decir, no sé, ¿no? Quizá un país de África y no hay ese tipo de competitividad y de inversiones, pero pese a eso, o en Egipto, ¿no? Quizá Sudáfrica, la gente tiene energía en sus casas y no hay necesidad de un mercado eléctrico, o si es así un presupuesto necesario para que pueda existir una garantía, ¿no? De que las personas en su hogar tengan energía. Esa es mi pregunta. Yo creo que existe el modelo que vivimos muchos años, en donde el Estado o a lo mejor alguna empresa privada es la responsable de todo el suministro eléctrico, pero la realidad es algo que es real, es la inversión en este sector es muy intensiva, se requiere mucho dinero a muy largo plazo, y yo hoy veo que no hay un gobierno que pueda, o una empresa que pueda absorber, ¿no? Todo eso. A lo mejor en un país pequeño sí, a lo mejor en un país que con unas cuantas plantas pueda satisfacer su demanda se puede lograr,
Pero ya en un país tan grande como lo es México, como son muchos países de Latinoamérica, Europa o el mismo Estados Unidos, necesitamos que vengan inversiones privadas a poder participar y para poder satisfacer la demanda de estos países. Creo que el mercado, si bien tiene sus errores, los mercados más o menos empezaron en los años 90 y sí, pues justamente en los años 90 vimos muchos problemas porque nos costó, pero bueno, van tomando forma, ¿no? Van madurando y México se sumó tarde. Por ejemplo, Colombia desde los años 90 está operando un mercado y hoy uno platica un mercado colombiano es súper maduro, por ejemplo. Estados Unidos está dividido como en 6, 7 mercados diferentes. Nosotros llegamos tarde, pero creo que llegamos con reglas más claras, ya habiendo aprendido de los errores de otros lados, y nosotros creamos un mercado que, si bien pues, es uno que está iniciando, lleva 5 años de operación, pero tiene reglas muy claras y le da piso parejo a todos. Obviamente traemos un tema de la ley anterior y traemos una ley de la transición energética, pero eso se va a de la transición eléctrica, perdón. No, esto se va a acabar en un periodo X de años y vamos a tener un mercado maduro y competitivo, ¿no? Entonces, regresando un poco a tu pregunta, creo que sí es posible que una sola empresa pueda garantizar el suministro de un lugar, pero no un lugar tan grande. A lo mejor un país con una carga pequeña, pero cuando este país empieza a industrializar, empieza a crecer su consumo eléctrico, creo que va a necesitar inversión privada y la forma más práctica es a través de un mercado. Yo también ahí nada más añadir, ¿no? Es como comentas, Cristóbal, pues México vivió mucho tiempo, ¿no? Con el monopolio de Estado, ¿no? En el cual solamente CFE tenía, pues, intervención en los 4 segmentos, ¿no? De la industria. ¿Y por qué se incentiva el tema de la participación, ¿no? Incentivar sobre todo la competencia, que no es exclusivo de México, ¿no? Es algo que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos, Europa y, por supuesto, varios países de Latinoamérica. Y justo es el tema de la eficiencia, ¿no? Y la disminución de costos, ¿no? Y, por supuesto, las grandes inversiones, ¿no? Ya considerando que llegamos a un momento en el que se fue, pues afortunadamente logró grandes niveles de electrificación, ¿no? Pero que se había vuelto ya muy ineficiente y que era necesario, pues digamos que engrosar, ¿no? La industria y hacerla mucho más competitiva. Y bueno, es algo que tomamos de las experiencias internacionales, que bueno, ha venido dando frutos, aun cuando es un mercado todavía pues en vías de madurez, ¿no? Pero que hasta ahorita va en muy buen camino comparado con otras experiencias también, ¿no? Internacionales que les costó un poco más de trabajo que lo que nos ha costado a nosotros. Ok, muchas gracias. Ok. Pues si no hay algún otro Oye, a comentario, ver, Ángel, adelante, sí. al maestro, una opinión. En CFE hay una percepción, y bueno, es externa, el presidente lo ha dicho, que esto es necesario porque los contratos son leoninos, van a llevar a la quiebra a CFE, están aprovechándose de la CFE y la van a destruir, y los únicos ganones son los fifís, las empresas fifís. ¿Es cierto eso? Sí tú sí sabes, tienes conocimiento de que puede haber esos tipos de leoninos que van a llevar a la quiebra a CFE. Yo veo que se refiere mucho En honor a la y verdad, ¿eh? En honor sí, a sí, la verdad. sí. No, se refiere mucho y lo habla mucho del tema de autoabastecimiento. Siempre habla de que hay empresas, y lo dice abiertamente, hay empresas españolas y sabemos a quiénes se refieren, que tienen contratos de autoabastecimiento, que pagan un precio de porteo bien barato y entregan energía en todos lados. Pero pues, justamente es eso, son contratos de autoabastecimiento, si bien sí son una parte importante, pero tampoco es la mayoría de la generación del país. Están Exacto. contemplados dentro de la transición energética. De hecho, estos precios se trasladan a los participantes de mercado. Cuando uno ve su estado de cuenta, de repente le aparece ahí el concepto autoabastecimiento y se traslada, ¿no? Pero pues es algo que nació en los años 90 y hoy pues están vigentes, ¿no? Algunos de ellos, pero esos contratos se van a vencer.
Entonces, él más bien su queja va más en función de que hoy, como la CFE tiene la mayoría del mercado, cuando se distribuye ese precio entre los participantes, a ellos les afecta más, ¿no? Sin embargo, pues es un mal necesario que en su momento también hay que reconocer que los contratos de autoabastecimiento hicieron que crecieran las redes de transmisión. Se logró, por ejemplo, que estos contratos de autoabastecimiento pudieran medir de forma más eficiente y remota las cargas, por ejemplo, que es algo que CFE no había hecho y no ha hecho al día de hoy, ¿no? Entonces, aportaron al país y se les dio, pero hoy ya no existe. Hoy, si yo voy y solicito un permiso de autoabastecimiento, pues ya no me lo van a dar. Hoy solamente queda el mercado y creo que es mucho más eficiente que cualquier cosa, ¿no? Subirles el costo de porteo les está pegando, sí, pero bueno, pues esa es la única parte en donde yo veo que sí hay una desventaja, pero estaba contemplada en la ley. Sabían que cuando se hizo la ley, sabían que existía, sabían que se los iban a tener que llevar de alguna forma bajo el tema de que la ley no es retroactiva, pero tienen una fecha de vigencia. Una vez pasada esa fecha de vigencia, lo único que va a vivir es el memo. Y es entonces ahí donde yo digo, faltó un poquito más de menos víscera y más talento. Lo que tú propones, yo lo pienso y también lo comenté con algunas personas de allá adentro y yo le decía, es que no tienes que destruirlo todo. Lo que tú crees que no está mal, negócialo. Claro. Porque si no, negócialo, van a llegar a un acuerdo para ambas partes conveniente o lo amenazas, así, no lo hagas. O es así, o sabes qué, me vas a obligar a hacer tal cosa. Si eso es lo ríspido de la situación. Pero no echar para atrás todo. Yo creo que no todo está mal. No, totalmente de Yo acuerdo. creo que la mesa de negociación era lo importante. Yo creo que Yo al final coincido contigo, sí, se podían haber hecho otras sí. estrategias. Creo que se volvió un tema de capricho, que cuando intentó cambiar las condiciones de los autoabastos, pues vinieron esta serie de demandas o de amparos que hoy lo tienen parado, pero justo ataca a toda la industria, como si toda la industria fuera la culpable. Y no, pues la verdad es que el mercado nace en un tema de competencia justa, pero a toda la gente le dice que no, que los privados son malos. Pues no, los privados, Sí, claro. quéjate del punto que es el autoabasto, ¿no? Y más bien, como dice, siéntate a negociar con ellos o pues simplemente espera, como ya está contemplado en la ley, que en algún momento morirá, ¿no? Y ya deja que el mercado empiece a crecer y empiece a madurar. O bien, Claro. haz que CFE suministro básico justamente haga lo que dice la ley, que diga, suelta las cargas grandes a los grandes industriales, tú quédate con tu parte proporcional a la energía social, la energía doméstica, deja que los grandes consumidores se vayan a los suministradores calificados y ahora sí, entonces el precio del autoabasto se le va a transferir a los usuarios calificados, ya no a CFE suministro básico. Sí, claro. Pues muchas gracias. De verdad, sigo fascinada con tu exposición. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues si no hay nada más, solamente queda agradecerte, Fer, por el tiempo dedicado, ¿no? Por la gran exposición que has dado, creo que ya lo han comentado aquí. Igualmente agradecer a Antonio Montes, que nos apoyó con la presentación. Me avisó que tenía que salir, pero bueno, dejamos también el agradecimiento y bueno, agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Fer. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y siempre es un placer platicar sobre el mercado eléctrico mayorista con gente que le gusta la industria y le gusta el tema. Siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas noches. Muchas gracias.